Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La educación como base del desarrollo es, al menos en teoría, una verdad de perogrullo. El Banco Mundial señala que es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Además de generar beneficios elevados y constantes en términos de ingreso, constituye el factor más importante para garantizar la igualdad de oportunidades. A nivel de las personas, promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza. A nivel mundial, los ingresos por hora aumentan 9% por cada año adicional de escolarización. A nivel de las sociedades, contribuye al desarrollo económico a largo plazo, promueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la cohesión social. En efecto, realizar inversiones inteligentes y eficaces en las personas resulta imprescindible para desarrollar el capital humano con el que se pondrá fin a la pobreza extrema. Por su parte, un informe de Oxfam, siglas originales del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, hoy una de las organizaciones no gubernamentales más importantes contra la desigualdad, señala: en los países en desarrollo, un niño o niña de una familia pobre sigue teniendo 7 veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria que uno de una familia rica. Incluso en los países ricos, únicamente 75% de los niños y niñas de las familias en mayor situación de pobreza termina la escuela secundaria, frente a 90% de los niños y niñas de familias ricas. A las desigualdades en materia de ingreso se añaden otras por motivo de género, origen étnico, discapacidad y origen geográfico, formando una opresiva red de exclusión. En una zona rural pobre de Pakistán, las niñas siguen teniendo 3 veces más probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela que los niños. En India, el promedio de años de escolarización de las niñas de las familias más pobres es de 0, comparado con los 9.1 años de las niñas de las familias más ricas. Estas verdades primarias se evidencian al visitar uno de los territorios más remotos y socialmente marginados del occidente mexicano, la Sierra Birrárica o de los Huicholes, un vasto y accidentado territorio donde coexisten bosques de coníferas con pastizales, con un régimen de lluvias estacional y fuertemente expuesto a variaciones que afectan críticamente sus posibilidades en la producción de alimentos, en una cultura tradicional que ha resistido por medio milenio los embates de las diversas olas de globalización a partir de la conquista española. La ocupación territorial es por medio de caseríos y aldeas dispersos en una red de intrincados y frecuentemente inaccesibles caminos en una orografía desafiante que apenas a mediados de los años 90 del siglo XX ha comenzado a comunicarse y a recibir servicios públicos como la electrificación o una aún precaria telefonía y red de internet, mientras la salud y la educación se debaten constantemente entre presupuestos insuficientes y la falta de proyectos ajustados a las necesidades de los pobladores de este rincón de la Sierra Madre Occidental, donde hay escasez de proyectos económicos de envergadura. De ahí la gran trascendencia de un proyecto intercultural que ha detonado la Universidad de Guadalajara con 2 de las 3 comunidades indígenas de Mezquitic y Bolaños, San Andrés Coamiata o Tateiquie al norte y San Sebastián Teponahuaxtlán o Huauta al sur. Se trata de la construcción y operación de 2 preparatorias donde coexisten los saberes tradicionales con el conocimiento científico y tecnológico que debe difundir una universidad pública. La Escuela de Educación Media Superior Birrárica, con un plantel en San Miguel Huaixtita, en Tateiquie, Mezquitic, y otro en Ocota de la Sierra, en Huauta, en el mismo municipio del norte de Jalisco. La idea es que estas instituciones potencien un cambio que se asoma lentamente en la sierra: la incorporación de ciencia y tecnología para labores tan diversas como el manejo forestal, la actividad ganadera o la artesanal, así como la creación de redes de comercialización, con el reto de que la cultura propia no se diluya. Territorio Reportaje entrevista sobre el tema a la subdirectora del plantel de Ocota de la Sierra, Margarita Leticia Sánchez Mendoza. El proyecto de la Escuela de Educación Media Superior Birrárica nace a petición de la comunidad de San Sebastián. Se supone que el gobierno tradicional se reunieron los representantes y solicitaron al rector de la Universidad de Guadalajara, en aquel entonces el maestro Tonatiu Bravo Padilla, le solicitaron la creación de una escuela de educación media superior en la zona. Y entonces el rector
gira instrucciones al sistema de educación media superior para que se genere lo que primero se llamó bachillerato tecnológico, bachillerato intercultural. Y así nace el proyecto. Más o menos lleva un periodo de un año, año y medio, la elaboración del proyecto. Para ello se hicieron entrevistas, fueron personas de las comunidades de San Miguel, de aquí de Ocota, de Santa Catarina, a ser partícipes del proyecto, de lo que viene siendo toda la malla curricular, y comenzaron a trabajar en la idea del bachillerato tecnológico con dos salidas, una en agropecuaria y forestal y la otra en diseño de prendas de vestir y artesanías. Las dos con la intención de arraigar a los estudiantes a su localidad y que los dos bachilleratos tuvieran un impacto dentro de la claro. localidad. Sobre todo el de diseño de prendas de vestir para conservar sus costumbres y sus tradiciones en la parte del desarrollo artesanal, y el de agropecuaria y forestal, pues buscar la forma de que tenga un impacto económico, que al salir de la preparatoria ellos se puedan insertar en el campo laboral, pero de una manera autónoma, ¿no? Produciendo en sus propios ranchos, que muchos de ellos ya tienen ranchos, pero recibirían toda una instrucción para el cuidado de animales, de las plantas, de toda la zona del lugar. Se tiene proyectado que en el de agropecuaria y forestal se desarrollen invernaderos aquí en la escuela, donde ellos perfeccionen la técnica del cultivo de la tierra, pero con métodos no agresivos para el medio ambiente. Entonces, los dos proyectos van caminando hasta ahorita en la sede de Ocota, porque tenemos la otra sede en San Miguel Guaycita. Vamos teniendo avances en lo que son los talleres. Por ejemplo, en diseño de prendas de vestir y artesanías, los muchachos tienen taller de corte y confección, taller de carpintería, taller de calzado, taller de joyería. Entonces se trata de que ellos aprendan también técnicas, como ellos les llamarían mestizas, pero también hagan sus adaptaciones y conserven su cultura, conserven la forma como ellos tejen sus morrales, elaboran la chaquira y desarrollen proyectos innovadores que les ayuden a sostenerse sin tener que salir de la comunidad. Y en todo caso llega un momento que ellos mismos hagan sus propias firmas y vendan hacia afuera, ¿no? Sobre todo al extranjero, que tienen ahí un mercado muy, muy bueno, muy oportuno para todas las artesanías que ellos desarrollan. Y por el otro lado, en agropecuario y forestal, pues que ellos aprendan también, ya de alguna forma, de manera tradicional, ellos saben cómo se crían sus animalitos, cómo trabajar la tierra, pero sobre todo lo que se trata en esta parte es el impacto ambiental, que no sea agresivo con el medio ambiente, y comenzar a reforestar, porque también es un problema pues ya grave en la zona. Entonces sí se trata que a través de estos dos bachilleratos tengan formas de sostenerse económicamente sin salir de la zona. El plantel tiene fines claros, por ejemplo, que las mujeres de la región sean reconocidas como sujetos de derecho y se incorporen plenamente a la vida pública y de las comunidades, dice la profesora Xóchitl Arlene Hernández Bautista, una ingeniera especializada en emprendimientos que es docente de lengua originaria y matemáticas. Creo que a veces, antes las mujeres no podíamos estudiar, y más como indígenas, entonces ahorita ya muchas mujeres jóvenes, en lo personal, muchas mujeres han salido adelante, han luchado por muchas cosas, ¿no? Entonces para mí es un orgullo, y lo digo, y se los comento a los jóvenes, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar, y más porque la preparatoria está aquí, muchos de sus tíos, de sus abuelos, a lo mejor en su momento querían estudiar, pero no tuvieron esa oportunidad. Tenían que ir a Tuxpan, a Mesa o a otros lugares para estudiar. O renunciar a hacerlo. Ajá, y entonces creo que en ustedes está seguir adelante, porque oportunidades las tienen. Por ejemplo, a mí me tocó pues irme a Nayarit para estudiar la licenciatura, y ahorita tenemos licenciaturas en línea que antes no se tenían. Entonces
creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y qué bueno que haya cambiado para bien. Digamos que la educación sí es la respuesta frente al reto del desarrollo. Hay que educarse para desarrollar la región, para desarrollarse ustedes como comunidad, para mejorar su estilo de vida, para mejorar la satisfacción de sus necesidades. Sí. Claro, yo sé que está siempre el tema de la cultura, pero es el desafío de conciliar este desarrollo con el mantenimiento de la cultura, ¿no? Sí, de hecho creo que como profesionistas a veces tenemos que también tener esa mentalidad de que no porque ya sea profesionista tengo que dejar a un lado mi cultura o mis tradiciones, no. Al contrario, llevar un equilibrio, ¿no? Me voy a formar profesionalmente si quiero hacer una maestría, un doctorado, pero también conocer más sobre mi cultura, en caso dado de que no tuviera conocimiento de ellas, pero pues, entonces... Digo, y muchos que antes que tú tuvieron la oportunidad de estudiar carrera, no regresaron. Tú sí regresaste. Sí. O sea, eso también es otra de las cosas que yo supongo que preocupaban a los mayores, que se iba mucha gente y que se transformaba en otra cosa y ya no regresaba. Sí, de hecho, creo que es bueno, por ejemplo, que haya habido esta prepa, porque así se les da oportunidad a jóvenes profesionistas. Entonces, de hecho, se les ha invitado en las asambleas a jóvenes que tienen título en las diferentes carreras y que haya, bueno, mientras que haya vacante aquí, entonces creo que eso es bueno, ¿no? ¿Para qué? Para los que salen a estudiar fuera tengan oportunidad de trabajar viviendo en sus comunidades. Vamos a ver si esta es la respuesta. Yo creo que es parte de la respuesta que ustedes quieren como comunidad. Por eso aceptaron este proyecto también, ¿no? Sí. El proyecto Nocota de la Sierra es víctima de su éxito y tiene preocupado a las autoridades tradicionales, pues solo reciben largas de la Universidad de Guadalajara respecto a la ansiada construcción de la segunda etapa del ambicioso plantel. Así lo establece el comisario de Bienes Comunales, Ignacio Velázquez de la Cruz. Hasta ahorita, pues están enseñándose, pero lo malo que pues vino la pandemia y hasta ahorita pues casi no están metidos mucho los jóvenes. Y aparte sobre esto, pues ya comentaría de que tenemos problemas sobre de la UDG. A ver, platícame. Lo que es de la segunda etapa, bien nos dijeron en lo que era, se iba a hacer toda la construcción, creo que era hasta la tercera etapa. Y hasta ahorita nomás en una etapa hasta ahí llegó, pues hasta ahorita no nos han confirmado si va a seguir o ya no. Eso es lo que no sabemos hasta ahorita. ¿Y ustedes le han manifestado a la universidad por medio de escritos su preocupación porque este proyecto avance? ¿Ha sido verbal o cómo ha sido esta preocupación expresada? Mira, antes se había hecho por medio de, creo que es por medio del INPI o por medio de, es que lo que pasa como nosotros nos cambiamos cada sí, enero, cada año y pues el compañero que estaba anterior, pues él estaba más acorde a porque quería avanzar, según él, pero pues el que era el rector y ya de ahí el que le seguía, pues ahí andábamos en eso. Y pues fui uno de ellos para conversar con él, pero hasta ahorita que siempre sí se seguía y últimamente pues ahí quedó. Hasta ahorita no han dicho nada si va a seguir. Hasta supuestamente le estuvimos preguntando porque a nosotros nos dijeron, hasta ahorita estamos ayudando en dar lo que es las tablas para una construcción de una bodega y más que según que se va a construir un salón, pues haz de cuenta, pues los de fuera ya, los que vienen de Tuxpan, acá por Venado, dicen, oye, pero nos confirmaron bien, que hasta nos invitaron de que pues iba a ser bien con albergue, íbamos a
pues se iba a dar todo el hospedaje ahí como albergue, que eso les dijeron pues. Y los convencieron así y entraron, y uno pues ya se salieron pues, hace cuenta, pues les engañaron o algo así pues. Y pues lo que queremos es hace cuenta que se siga lo que es las que etapas. se respete el proyecto, las etapas. El proyecto que se respete, y no sé, o si alguien, si el mismo jefe o el director sepa, pues, ¿sabes qué? Por esto se cortó, o ya no se va a hacer, o se va a seguir, pues que nos dijeran. Que pues, le digan la verdad, que le Sí, digan sí. qué es lo que viene para el proyecto. Sí, que no nos engañen, pues, decir de que no, nomás se cortó el presupuesto o algo, pues, ¿no? Eso es lo que la gente quiere, pues, ver acá. Esta vez tuvimos la reunión, pues, ahí estamos cooperando de 100, de 200 pesos para construir una bodega, pues, por lo pronto. Porque nos dijeron ahí, la subdirectora dijo que, pues, en agosto se quiere empezar con más grupo de alumnos, y pues y nosotros sin tener las aulas, pues, y más aparte para dormir en los albergues, pues nomás son de 40, y para unos 150 alumnos, pues ¿de dónde va a quedar unos? Eso es lo que tenemos, ese problema. En Jalisco, el 26.45% de los hablantes de la lengua huichol no hablan el español. El 8% de los menores de 5 años tampoco hablan el español. El 22.60% de la población total del estado de Jalisco entre 5 y 14 años de edad es de 1.429.083 niños y adolescentes. El 1% de los niños indígenas de 5 a 14 años son 2.559 que no asisten a la escuela, lo cual representa el 27.62% de este grupo de edad. En niños de 5 a 14 años, la inasistencia a la escuela de la población total es de 9%, mientras que en los niños indígenas es del 26%. Jalisco ocupa el 10º lugar a nivel nacional en la inasistencia a la escuela de la población general y el número 12 a nivel nacional en población indígena. La población de menos de 5 años no tiene instrucción escolar, lo cual muestra un enorme déficit en la educación preescolar. Lo mismo sucede con la población mayor a 15 años. En cuanto a la reprobación de la población mestiza, asciende al 5%, en tanto que la indígena es del 10%. En el rubro de aprobación es del 95% en la primaria general. En la indígena es del 91%. En la deserción en primaria general es del 2% y la indígena es del 5%. Por último, la eficiencia terminal en la primaria general es del 90% y en educación indígena del 67%, lo que cada vez aumenta el desinterés de los indígenas locales por conservar su lengua y su cultura. La población indígena está pues en desventaja educativa con las primarias generales. Encontramos en el Prontuario Estadístico de Educación Nacional las estadísticas de los años de 2016-2017. En ellas aparece un descenso de hablantes de lenguas indígenas en Jalisco del 8%, lo que muestra que la lengua indígena se está perdiendo rápidamente. En cuanto al número de hablantes de distintas lenguas indígenas en el estado de Jalisco, los indígenas han estado migrando en grandes proporciones, sobre todo a la zona conurbana de la ciudad de Guadalajara. Así, el área metropolitana de Guadalajara cuenta con 37.087 indígenas, en contraste con los 14.199 huicholes que han permanecido en su lugar de origen, en Mezquitic y Bolaños. Este hecho representa un grave peligro para las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas, pues la ciudad es un lugar muy poco propicio para recibir una educación intercultural y bilingüe.
En la gran discusión sobre el desarrollo de las regiones indias de México, siempre tendría que estar presente como cimiento el tema de la educación. ¿Cómo logramos un modelo en el cual se logren transmitir todos estos procesos de conocimiento que han hecho que Occidente esté a la vanguardia del mundo, la ciencia, la tecnología, y conciliarlo con una cosmovisión que para muchos se antoja que entra de forma disruptiva? O sea, el tema del conocimiento mágico que implica pues la religión tradicional de estos pueblos, contra la posibilidad de que desarrollen también innovación, emprendurismo y sobre todo que aprendan a manejar sus territorios de un modo distinto. Bueno, la apuesta que se tiene en un modelo como es esta prepa intercultural es una posibilidad de que se genere el diálogo y la conciliación de estos dos aparentes opuestos y que ellos retomen, sobre todo cuál es lo más importante, su ruta propia de desarrollo. ¿Cómo van a desarrollar una vastedad de territorio que es cercana a la superficie de estados completos en México, que tiene muchos recursos naturales, que tiene muchas posibilidades productivas? ¿Cómo lo van a conciliar con su propia visión del mundo y obviamente las mejores técnicas que permitan que no se contamine, que se utilice con una capacidad de carga que nunca sea rebasada, que logren sobre todo prosperar, que desarrollen además el ejercicio de los derechos? Esto entonces pasa desde el tema económico al tema social y el tema político, porque al final de cuentas, y esta es una gran conclusión, el desarrollo solo es posible si se introduce a la política, y esto es una cuestión que los biraritaris de la Sierra Madre Occidental están asumiendo de una forma más radical que nunca y que, bueno, se espera que tenga frutos para las siguientes generaciones. El proyecto de la preparatoria es un intento por generar desde el territorio y sus pobladores una respuesta al desafío del desarrollo, señala la subdirectora de la Escuela de Educación Media Superior Birrárica. Y obviamente estos dos vertientes hablan mucho de la potencialidad de un territorio que es muy grande, que tiene mucho bosque, que tiene recursos naturales y una cultura que es milenaria, pues y que tiene un afán de preservación sin renunciar a modernizarse y a innovar. Bueno, aquí sí se plantea un poco la innovación, pero sin dejar las raíces, porque también es una solicitud de la comunidad. Por ejemplo, los chicos los lunes, miércoles y viernes usan su atuendo tradicional, porque es parte de los acuerdos a los que se llegó cuando solicitaron ellos la escuela. Entonces sí hay un fomento ¿cómo diríamos? Más bien una idea de preservar sus rasgos culturales, de no perderlos a solicitud de la misma comunidad. Entonces por eso lleva el nombre de interculturalidad, abrir un espacio donde ellos conozcan a los que vienen de fuera y los que venimos de fuera, conocerlos a ellos. Entablar una red, ¿no?, de conocimiento entre unos y otros y mantener una relación armoniosa, pacífica, que no resulte invasiva nuestras ideas y nuestras creencias para ellos, o nuestras concepciones sociopolíticos y culturales. Entonces, eso sí lo ha dejado muy claro la comunidad. De hecho, hay unas actividades extracurriculares y cocurriculares que se realizan con las personas mayores de la comunidad, que vengan ellos a enseñarles, que vengan ellos a rescatar, porque también ellos lo han dicho en sus reuniones, que depende que mantengan sus costumbres y tradiciones, y también hay una transmisión de padres a hijos, pero por parte de la universidad hay un interés en que ellos sigan conservando y rescatando. El plantel recibe población heterogénea, son estudiantes de muchos sitios diferentes. El uso del español no es muy fluido, pero su calidad bilingüe y la existencia de maestros mestizos y birraritaris permite resolverlo. Bueno, como es intercultural, tienen una línea muy fuerte, tienen unidades de aprendizaje, por ejemplo, lo que sería español, de primero a sexto llevan español, bueno, con su nombre en cada una de las unidades, y por el otro lado llevan lengua materna, también de primero a sexto. En el caso de los maestros, porque como es intercultural, tenemos maestros de origen birrárica y maestros mestizos. Entonces, por la parte de, tanto para maestros mestizos como birraritaris, tenemos un curso de formación docente en lengua materna.
Bueno, de inicio es para hablantes, pero los que no somos hablantes sí tenemos oportunidad de atender, de aprender algunas cuestiones gramaticales, porque sí es cierto, ese ha sido uno de los problemas más graves, la comunicación, o yo no diría graves, fuertes para atender. Pero eso requiere preparación de los dos lados, porque tanto ellos son hablantes, pero no lo saben escribir. Entonces se les ha dado el curso a los maestros para que lo escriban. Igual se transmite en el aula con los muchachos. Y en el caso de los maestros mestizos, con esas cuestiones gramaticales que escuchamos vamos aprendiendo. Y también vamos aprendiendo de los maestros de origen birrárica. Entonces se ha comenzado a dar pues una unión muy interesante, ¿no? Que ellos nos explican sus costumbres y tradiciones en español y comenzamos nosotros a hablar algunas palabras o ya al menos el saludo ya lo manejamos, qué estás haciendo, cómo estás, pero ya dentro del aula sí representa un problema complejo porque sí hablan el español, pero tienen, diríamos, un vocabulario con muy pocas palabras. Entonces sí tenemos que tener ahí el uso constante del diccionario. En el caso de, por ejemplo, de matemáticas sucede una cosa muy interesante. La persona que le da la clase de matemáticas es de origen birrárica, la maestra Xochitl. Entonces, platicando yo con ella me decía, ¿les puedo explicar en birrárica? Claro, le dije, de eso se trata porque es intercultural. Y se ha demostrado que todos los pueblos originarios aprenden mejor las matemáticas si la aprenden en su lengua originaria. Entonces tú puedes hablar con ellos y explicarles. O también observamos que alumnos tienen más avanzado el dominio sobre el español y ellos también nos ayudan con los chicos que hablan menos español o que tienen un vocabulario menos amplio. Y obviamente es más pausado, más detenido y nos vamos apoyando de los mismos alumnos que hablan mejor español para que les expliquen en lengua birrárica y de esa manera están trabajando las dos lenguas. Claro. Los maestros que dan español obviamente son mestizos y los que dan lengua birrárica también son de origen birrárica. El joven plantel contiene historias personales sorprendentes, como la de Xochitl Arlene Hernández Bautista, docente de lengua originaria y matemáticas, una indígena que ostenta el título de ingeniero y una especialidad en negocios por la Universidad de Tepic, orgullosa del nuevo papel de la mujer entre los birraritari. Esto implica también ser un poco disruptivo con una tradición en la cual, por ejemplo, la mujer tenía un papel menos relevante que el que están adquiriendo ahora. Y además el tema del conocimiento transmitido por parte tuya, pues, o sea, me parece que podría ser hasta profético el tema. Pero, ¿cómo fue que te capacitaste, qué estudiaste para estar aquí? ¿Qué formación tienes? Bueno, mis estudios, tanto preescolar y primaria, fueron en comunidades indígenas, en donde actualmente estoy viviendo, en Tuxpan de Bolaño. Entonces, por ejemplo, como mis papás son docentes también, me tuve que trasladar a muchas comunidades indígenas. Bueno, aquí se les conoce como localidades o rancherías. Entonces, eso implicaba estar en un grado en un lugar, otro grado, estar en otro lugar, dependiendo a dónde mandaban a mis papás. Y en preparatoria igual la estudié. Tuve oportunidad de ir a estudiar a Iztipac, pero pues fue como una experiencia realmente que no me gustó, entonces decidí cambiarme de escuela, me vine a la comunidad de Tuxpan, lo terminé ahí, de ahí me fui a Tepic a estudiar la universidad y pues ahí fue donde terminé mis estudios. ¿Qué carrera estudiaste? Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial. Y también tengo un técnico en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. No, pues estás súper preparada por lo que veo. ¿Hace cuántos años egresaste? Exactamente 4 años. O sea, tu edad. 25 años. 25 años. A tu edad, muchas mujeres en esta región ya tienen hijos y ya están casadas. Sí. ¿Por qué ha sido diferente tu caso? No, pues no es tan diferente, creo.
Pero a lo mejor a mí lo que me ayudó fue que tuve el apoyo de mis papás. Entonces, a pesar de las situaciones las que se estaban presentando, ellos me impulsaron a seguir adelante. Y más porque, pues ahorita en la actualidad, si no tienes estudio, entonces no puedes adquirir un trabajo, no puedes trabajar en escuelas como esta. Entonces, por eso. ¿Tu carrera ha sido exclusivamente docente? No. ¿Qué otras cosas has hecho? Pues para lo que estudié se supone que para crear negocios, para crear estrategias para negocios que ya están establecidos o hacer logotipos. Entonces me metí empecé a trabajar como docente porque me llamó mucho la atención y más por la malla curricular que se maneja aquí. O sea, aquí es tu primer empleo de docente. Es formal, se podría decir. ¿Cuánto tiempo tienes dando aquí clases? Aquí exactamente en octubre cumplí 2 años. Xochitl habla del proyecto. Todo empezó en aulas prestadas. Entiendo que eres de las pioneras de este proyecto. Platícanos cómo empezó este proyecto y cómo te integraste a él. Bueno, un proceso yo lo digo como una experiencia muy maravillosa. En lo personal digo que es muy buena, muy maravillosa, porque yo no sabía que existía este proyecto. Entonces, al estudiar fuera, eso implica que a veces tienes que deslindarte de muchas cosas de tu comunidad. O sea, creo que no hay esa información para, ¿cómo lo puedo decir? Como esa comunicación, por ejemplo, ahorita se dice algo en la comunidad, pero no llega a nuestros oídos, a nosotros como jóvenes. Entonces crecemos con otras ideas y regresamos y nos damos cuenta que pues existen proyectos en los cuales nosotros nos podemos desempeñar estando en nuestras comunidades. Y este proyecto lo conocí o me di cuenta que estaba en una asamblea que se realiza en nuestras comunidades. ¿En Tuxpan en este caso? En este caso fue en Tuxpan. Y entonces mis papás me dijeron que pidiera información de qué se trataba y que acudiera con el comisariado. En ese entonces estaba Santos Hernández Bautista. Entonces acudí con él, le pregunté y ya más o menos me explicó de qué se trataba. Y una tía también que es maestra, conocida del director, justamente, me dijo, están buscando a jóvenes que tengan título. Entonces me preguntó que si yo estaba titulada y le dije que sí. Y ya me comuniqué con el director, entonces él me dijo, no, pues que sí. Me pidió mis documentos, acta y así, título. Y ya se los envié. Y fue algo muy, ¿cómo diría? Emocionante en ese entonces, porque yo me registré, se podría decir, en julio y estaba entre sí o no, hasta yo estaba como desesperada, ¿no? Esperando a ver a qué horas. Y pues de repente me hablan, me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que presentar el día de mañana a la comunidad de Ocota de la Sierra. ¿Qué fecha era? Pues era exactamente como ya en octubre, porque creo que iniciaron principios de octubre. Y me dijeron que como a mitad de octubre, a mí ya me habían dicho que me tenía que presentar para esos días. Y pues dije, ¿y ahora qué hago? ¿Me tengo que ir? Sí, pues mis papás, gracias a Dios, estuvieron ahí, entonces ellos me trajeron. En ese entonces yo no conocía Ocota de la Sierra, para mí era algo nuevo. La maestra señala que el trabajo en la prepa le ha permitido descubrir la sorprendente diversidad de su cultura. Empezamos, me tocó dar clases en la secundaria de Ocota. Allá arriba. Sí.
Teníamos solo un aula en ese momento y era una aula prestada y pues padecimos muchas carencias. Los alumnos recibían clases, nosotros nos organizábamos como podíamos, buscábamos recursos, materiales didácticos como pudiéramos, ¿no? Entonces, como era una prepa nueva, pues era como más organización y pues como no teníamos la presencia a lo mejor de más personal, a veces es más complicado, ¿no? Y aparte por la zona en la que nos encontramos, pues también. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en esa situación? Estuvimos como un año exactamente. ¿Se estaba aquí construyendo en ese entonces? Sí, apenas estaban construyendo este espacio. Entonces fuiste de los primeros que llegaron a este espacio Ajá. allá a ocuparlo. ¿Aquí estás viviendo en el...? No, no estoy viviendo aquí. ¿Estás viviendo en Ocota? En Ocota. ¿Rentas o cómo es ahí? Vivo con una tía. Ah, una tía. Sí. ¿Y vas y vienes todos los días? Sí, voy y vengo todos los días. ¿Y cómo te sientes ahora después de, me dices, 2 años ya? Sí. Sobre todo entiendo que ya pronto sale la primera generación. Sí, en julio. Entonces supongo que hay una satisfacción por el trabajo hecho, ¿no? Sí, de hecho para mí es una gran satisfacción ya que como usted lo dice, pues fui de las primeras. Entonces para mí es un orgullo, una satisfacción en lo personal porque los jóvenes que entraron de principio, pues casi la mayoría se va a graduar, entonces para mí es algo emocionante y de hecho se los comento a los alumnos, o sea, para mí es decir, wow, ¿no? Qué maravilloso, los conocí desde pequeños y ahora ya casi se van. Y justamente háblame de esa experiencia, ¿cómo han sido tus alumnos? ¿Cómo ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje? Tú les transmites conocimientos a ellos seguramente también te enseñan muchas cosas, porque el maestro nunca deja de aprender también, ¿no? Sí. Como lo mencionaba antes, yo no tenía experiencia como docente, entonces este fue mi primer trabajo. El primer día estaba nerviosa, no sabía ni qué hacer, pero creo que con el tiempo fui aprendiendo y los jóvenes también fueron aprendiendo, y más, se me hizo más interesante porque me dieron una materia que se llama lengua originaria, y en este caso pues es el wixárika. Entonces me gustó más porque tanto yo les enseñaba a los alumnos y ellos me enseñaban a mí, porque como existe una variante lingüística en todas las regiones, entonces aprendíamos palabras nuevas tanto ellos como yo. Tú traes las variantes de Tuxpan. Exactamente. Y acá fíjate, y no hay una distancia tan enorme. Ajá. Es muy interesante eso. De hecho, a veces hasta discutíamos por las palabras. Es que maestra, así no se dice, pero es que sí se dice así, o sí se escribe así. Pero pues acá no se conoce esa palabra. ¿Por qué me estás diciendo eso si no se dice así? Y yo me quedaba, bueno muchachos, así se escribe correctamente, pero la diferencia aquí es la que tenemos, es que ustedes lo dicen diferente y nosotros diferente. Una de las más poderosas motivaciones al crear este espacio es la preocupación de comuneros y de la Casa de Estudios ante la erosión y la pérdida de la lengua aborigen. Está más o menos demostrado que si no la siguen hablando o si no se hace algo, en 3 generaciones se pierde. Sí, ha pasado en muchas comunidades indígenas de este Sí, país. bastantes. Entonces, de hecho, el doctor Iturrios, junto con un grupo de personas de la cultura wixárika, se están dando la tarea de rescatar la lengua, pero ya las variantes iba a corresponder a cada región irla rescatando. Entonces sí se está trabajando en ese aspecto muy de la mano con el doctor Iturrios, que de ellos recibimos nosotros los cursos. ¿Cómo hacer coexistir una cultura llena de fiestas tradicionales con los calendarios escolares? Me abordaba un poquito el tema de la negociación, porque ellos son
sujetos de una cultura que tiene ciertas costumbres, ciertas tradiciones, donde es muy importante la fiesta, por ejemplo. ¿Cómo se negocia el tema de tener un compromiso acá que hay que cumplir con los compromisos que tienen con la comunidad, que debe ser como una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, trabajado ya desde la currícula, la parte nos queda claro a todos los docentes que tenemos que tener flexibilidad, porque algo que tenemos que entender que para ellos es prioritario todo su calendario de ceremonias tradicionales. Bueno, hoy le dicen fiestas, pero la forma correcta son ceremonias tradicionales. Entonces, como es parte de su cultura y como no queremos que la pierdan, sí hay en la negociación. Piden ellos, solicitan el permiso, nos explican qué es lo que van a hacer, nos hacen un pequeño escrito donde redactan qué fiesta, qué ceremonia van a realizar, ellos cómo van a participar. Termina siendo en la ceremonia. un ejercicio interesante, ¿no? Ajá, sí, porque también todos esos escritos los queremos para que después se reproduzcan en alguna revista, dicho por el mismo viviente de la cultura, ¿no? Que sea él el que hable y no nosotros que venimos de fuera. Entonces se está recopilando todo ese material y ellos así hacen su permiso. Y el permiso es de 3 días. Antes de irse, los chicos tienen que informarme, solicitar el permiso conmigo, con los maestros, acuerdan qué tareas van a realizar, qué queda pendiente, y entonces ya se les da permiso de ir a su ceremonia tradicional. Algunas veces sí se llega a alargar una semana porque van a visitar los sitios sagrados. Entonces el más visitado es Virikuta. Y para ellos es muy importante porque ellos dicen que cuando hay muchas enfermedades en la familia tienen que ir a pedir o a agradecer a los dioses o a que ya se calme la enfermedad, ¿no? Entonces sí es importante dejarlos ir porque es parte pues, de sus creencias y ya regresan y se incorporan. Entonces lo que hemos hecho es que la clase sea flexible, que se puedan recuperar en otros espacios. Y también dentro de la misma universidad, relacionándolo con la pandemia, se ha dado esa situación. Criterios de flexibilidad para que ellos puedan continuar y no deserten. Porque la escuela de alguna manera es una forma ha servido como un espacio de contención, porque si no, pues ellos se van. La urgencia económica los trae trasladándose de un punto a otro, buscando trabajo para sostener, para apoyar a la familia. Pero en este caso, la clase semipresencial nos ha apoyado mucho y la flexibilidad siempre está presente para que ellos puedan continuar y asistan a sus fiestas tradicionales. Y la gran negociación, el pensamiento científico frente al pensamiento religioso. En el campo de la transmisión de conocimiento, ¿no hace chispas de repente que el conocimiento que la universidad brinda debe ser científico, debe basarse en los hallazgos de la ciencia, en temas como el mundo, las leyes físicas, todas estas cosas que en la cultura cristiana en su momento generaron una revolución también de pensamiento y corroyeron ciertas bases teológicas? ¿No se podría dar este proceso o cómo se trata de conciliar? Porque de repente dicen, sí, los dioses nos ayudan, pero también están recibiendo conocimiento de que hay mecanismos de transmisión de enfermedades que se deben combatir con vacunas o con ciertos medicamentos o cosas por el estilo. ¿Cómo? O sea, me parece que es un reto muy interesante laboratorio de dos tipos de conocimiento que son distintos, el científico y en este caso sus creencias sagradas que se tratan de preservar también. Bueno, a los maestros que nosotros vamos invitando a trabajar, sí les pedimos que ya hayan tenido contacto con alguna comunidad indígena, o al menos en esta sede, cuando contratamos maestros mestizos, porque la sede de San Miguel, la mayor parte son de la cultura wixárika, y aquí no. Tenemos de los dos. Entonces siempre se les pide cierto conocimiento de la cultura y pues les damos de entrada un número de lecturas para que ellos se vayan enterando, ¿no? De cuál es la cosmovisión de la cultura wixárika, para que logren conciliar que se ha visto pues toda esta instrucción de tipo científica también con ciertas bases teóricas, ¿no? Se propone como una teoría
y la parte de su cultura originaria se respeta. Esto es lo que dice la instrucción educativa, pero la parte de sus cuestiones culturales y religiosas no se toca, ¿no? Claro que sí va a crear un problema cognitivo, ¿no? Entre lo que ellos de manera tradicional les han dicho con lo que ahora la escuela dice. Pero eso se trabaja aquí pues en forma de talleres, se deja únicamente a la reflexión y hablamos siempre mucho de los acuerdos culturales. Entonces se le habla, bueno, pues un tema complejo, ¿no? Por ejemplo, esta situación de que tengan los hombres 2 esposas. Dices, bueno, ese es un acuerdo cultural de ustedes, pero bueno, ahí les va toda la situación de cómo se plantean allá las cosas y estamos planteando escenarios, ¿no? Como explicando 2 situaciones que se puedan dar, pero finalmente la elección ya es de ellos, Sí, o sea, que van a seguir, que van a continuar. Sí representa un que reto. ejerzan su libre albedrío, ¿no? Exacto. Que sean personas racionales y que ellos decidan lo que deben hacer, ¿no? Sí, o sea, se les presentan diferentes, a manera de teorías, diferentes posturas, diferentes enfoques, pero ellos finalmente son los que eligen. Muy bien. Entonces sí es muy, muy interesante. Por ejemplo, cuando Claro. yo llego aquí me dice, no, es que el viento está enojado. Y le dije, te van a explicar una idea muy interesante de por qué el viento está enojado, pero de otra manera. Exactamente. Pero es otra postura, es otro enfoque. Entonces uno sí tiene que tener cuidado para no incomodar, Claro. sobre todo a los mayores, que son los que conservan más la tradición. La deserción es grande, pero es otra cuestión a negociar con las familias y la comunidad, añade la subdirectora. Aún así hay alumnos que tienen que salirse porque las condiciones de su familia, que puede ser más numerosa, tiene otras necesidades. Y hay algunos que sí se van a trabajar. ¿Tienen un problema serio de deserción o cómo lo han...? El problema de deserción es fuerte, es fuerte. Independientemente de la pandemia, sí, sí se tiene fuerte esa cuestión, porque ellos ya de sí están acostumbrados a estarse trasladando. Dentro de este mismo territorio, ellos dicen, ay, voy al rancho de mi mamá, voy al rancho de mi papá, voy a mi casa, pero aquí al pueblo. O no, ahora me quedo en la escuela. Entonces ya es como una situación cultural moverse dentro de su territorio, o inclusive hasta Nayarit o Guadalajara y regresan. Y por la cuestión económica sí, ellos se van a trabajar y van aprovechando todas las cosechas que se van levantando en el estado, o llegan a Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y se regresan otra vez y van y vienen. De hecho, hay algunos estudios que han demostrado pues el impacto, porque también llegan a no solo a levantar la cosecha, sino a esparcir los fertilizantes. Ah, sí, claro, sí. Entonces hay un problema grave de salud también en ese aspecto, porque les toca hacer ellos ese trabajo. Y tanto hombres como mujeres como que sí se acostumbran a esos jornales fuertes. Y claro, la necesidad económica sí los lleva a desertar. O también hay otra situación aquí de tipo cultural, las chicas que se casan. A veces ya el marido no las deja regresar, aunque hay casos particulares en que sí regresan. Entonces la misma escuela los ha estado llamando, o vamos y los buscamos. Y no importa, tienes un niño, no, eso no es obstáculo para que vengas a la escuela. Hablamos con los papás, con la mamá, pues cuídele al niño, ¿no? Mientras que ella viene, y ya vienen a la escuela. Entonces sí tenemos casos de chicas que están casadas y siguen viniendo, pero también hay otro porcentaje que no, que el marido dice que ya no, se la lleva y ya no las dejan estudiar. Y en ese caso sí tenemos pues más deserción de mujeres que de hombres, pero por la situación cultural del matrimonio, y que se casan muy jóvenes, ¿verdad? Sí. Aunque eso ha cambiado, porque me decía a mí el director de la secundaria cuando yo llegué, que había habido menos número de casadas. Bueno, no se casan como los mestizos, nada más se reúnen, se juntan y ya están casados. Había habido más número de casadas antes de que llegara a la escuela, ahora que ya está. Como que sí, sí las contiene, ¿no? Sí tienen otra expectativa de vida, y encontramos chicas muy inteligentes y ya con otra mentalidad, ¿no? De prolongar el tiempo en el que van a casarse o que van a tener hijos.
pero no dejamos de ver que también tenemos un problema de muchos embarazos en las adolescentes por esta misma situación, ¿no? de que se juntan, ya están casados y comienzan a tener hijos. Y muy jóvenes, ¿verdad? Muy jóvenes. 13, 14 años, los casos más tempranos. Yo creo que sí. Y aquí pues me ha tocado ya recibir chicas que ya vienen embarazadas de 15 años, ¿no? O en el transcurso salen embarazadas. No, pues entonces sí es un punto que tenemos que atender, pues muy similar como en la ciudad, en Guadalajara. Así es. Y bueno, tal vez sea difícil aventurar un porcentaje. ¿Qué porcentaje será de deserción en este tiempo que tienen funcionando? De cada 10 que entran, ¿cuántos terminan? Bueno, apenas están en fase de llegar a terminar, ¿verdad? Sí, bueno, en la primera generación creo que nos ha ido bastante bien. Yo, de hecho, iban ya en tercer semestre cuando tomo la primera generación. Cuando comienzo pues con mis funciones de subdirectora, teníamos 23 inscritos en primer semestre de la primera generación y quedaron 18. Bastante bien. Fue bastante bien, o sea, que tenemos un 20% más o menos de deserción. Digo, es alta, pero uno pensaría que se fue la mitad, por ejemplo. Pero para los niveles que se manejan aquí, el número es excelente, haber mantenido los 18 alumnos, porque de hecho los tenemos los 18 desde tercero. En tercero fueron los últimos que desertaron y continúan los 18. Entonces la deserción es más fuerte al principio que al final. Sí, ya. Como que dicen, pues ya hice el esfuerzo, mejor lo termino. Sí, y lo que ha funcionado bastante bien, bueno, esto es en toda la universidad, todo lo que es el proyecto de tutorías, orientación educativa y tutorías, porque sí también funciona como un sistema de contención. Cada grupo tiene un tutor, entonces cualquier problema o detalle inmediatamente se comenta, se platica, si hay manera de apoyar al alumno se le apoya, si es necesidad que tenga el albergue, pues se queda en el albergue, aunque pues el albergue tiene también sus límites, claro. Pero de todos modos tratamos de apoyarlo, de hablar con la familia para que el chico siga o chica siga viniendo. El objetivo es que si no se ha de alcanzar la educación universitaria, se salga por lo menos con un oficio que impacte en la realidad personal y de la comunidad. Está creado para eso, que si ya no siguen a nivel superior, a nivel técnico, ellos tengan un oficio, pues. Sí, porque por ejemplo los talleres de apertura para que continúen en la carpintería, en la joyería, en el calzado, en la creación de artesanías. Por un lado, y por el otro lado la crianza de aves, de ganado mayor, ganado menor, el cultivo, o sea, sí da pie para que puedan cosas que ellos hacen, que ya hacen de manera que pueden cotidiana. Mejorar con su conocimiento técnico. Sí, pero sobre todo el impacto, ¿no? Porque sí hay también un uso de fertilizantes y como ellos regularmente cultivan en cuamiles, laderas, pues sí se arrastra, ¿no? Todo el impacto del uso de fertilizantes. Un problema de contaminación serio. Un problema de contaminación, ¿no? De todo a todo. De salud pública, tierra, pues, salud pública, sí. Entonces sí, pues sí es fuerte el problema de la deserción, pero nosotros en este caso con la semipresencialidad creo que sí hemos paliado un poco la deserción. Esta es una semilla de cambio para las comunidades Birraritari. Se espera que la institución se consolide y la pequeña utopía que contiene arroje frutos para una prosperidad futura de un pueblo hasta hoy marginado. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.